Bueno, vamos, capaz que arrancamos por Fernando. Fernando, bueno, muchas gracias a los dos por estos minutos. Necesito que me digan el speech elevator. En ese momento de ascensor, el proyecto, que lo puedan resumir, en qué vienen trabajando y cuál es el alcance de cada uno de los proyectos. Arrancamos por Fernando, adelante. Sí, lo voy a hacer, pero antes quiero tomarme un segundo para decir en qué estado emocional estoy, porque Bien, perfecto, estamos para escucharte. La situación es desesperante. A ver. Tipo, yo secuestraría a los 3 panelistas anteriores y me los llevaría a casa y los exprimiría hasta, tipo, no me detendría, porque el tema es central. Hay tanto por hacer, tan poco tiempo, y este espacio, el espacio de la digitalidad, no espera a nadie. No podía dejar de pensar recién acerca de la palabra evaluación. La evaluación suele tener que ver con algo estático. Desde un examen hasta una droga, lo que sea que yo evalúe, generalmente no se mueve. No es el caso de la digitalidad. Tipo, es algo que se mueve todo el tiempo, ¿no? Entonces, la palabra es como que ya hay que pensarla. Bueno, nada, estoy medio... Sí, está bien. Estoy en un estado muy agitado, pero te diré... evitemos el secuestro. Sí. Evitemos el secuestro, sí. Fernando, capaz que le pido a Rodrigo una visión también del panel anterior, de lo que estuviste escuchando, y después ya nos metemos de lleno. ¿Qué lectura haces sobre esto que está comentando Fernando? No, sí, es cierto que... Bueno, velocidades, tiempos, ¿no? Uno va a otros países, que me ha pasado que uno, por ejemplo, hace a España, y como comentaban antes en el panel anterior, hay como reglas claras, y está claro lo que te piden, lo que necesitas, lo que tenés que hacer, y rápidamente encontrás o un centro de salud, un hospital que ya toma tu proyecto y le hace lo que es la validación. Y también te permiten trabajar, como hablaban, decir, hay como una reglamentación que te permite, bueno, vos no estás habilitado, no tenés un registro, pero empezás a trabajar, tenés tus pacientes, y empezás a trabajar y a validar tu idea. Porque, bueno, si no tenés datos, si no tenés una validación del producto, es muy difícil después trabajar. Entonces, ese punto principal de poder validar sin tener registro es muy importante, como decía él. Que, bueno, dentro de ámbitos seguros, ¿no? Estamos de acuerdo que tiene que haber controlado, pacientes controlados, vigilado en cierta forma por un centro, o mismo por alguien, un organismo que te vigile que lo que estás haciendo es correcto, y con un grupo acotado de pacientes que te permita esa pequeña validación al principio para después seguir avanzando hacia el registro de un producto, ¿no? Perfecto. Fernando, tomate tu tiempo. No, está bien. Mira, en TEL nosotros utilizamos el análisis automatizado de la voz para determinar la salud cerebral. Lo hacemos en 2 casos de usos principales. Bien. El primero es en enfermedades neurodegenerativas. De hecho, hablaron de nosotros recién, porque el proyecto ese del Einstein, nosotros estamos en la segunda versión ahora. Entonces uno utiliza grabaciones de voz de los pacientes y determina si tienen Alzheimer, Parkinson y demencia frontotemporal. ¿Cómo se hace esto? Ahora te cuento. Dale. Pero tenemos otro caso de uso que es ansiedad, depresión y burnout. Son 2 universos diferentes, son 2 grupos de edades diferentes, son 2 casos de uso distintos. ¿Cómo se hace? Realmente no es tan difícil, porque la medicina ha determinado el grado de salud cerebral mediante la entrevista desde siempre. En todas, casi, las condiciones. Tipo, hasta puedo saber si tenés fiebre o no tenés fiebre por cómo me hablas. Todo lo que nos pasa en el cuerpo repercute en cómo hablamos, porque somos seres hablantes. El lenguaje es lo que nos define como seres humanos. Y entonces todo lo que uno hace finalmente termina repercutiendo en cómo uno habla. La digitalidad, la ventaja que tiene la digitalidad son los grandes números. Entonces uno puede tomar grandes muestras de manera relativamente práctica y sencilla al ser digital. Y lo que nosotros hacemos es, con grandes muestras, entrenar mecanismos de machine learning que reconocen quién tiene Alzheimer, quién tiene Parkinson, quién tiene demencia frontotemporal, con una eficiencia altísima, que ahora hay que presentar. Ahora se me escapó, ¿cómo se llama? La de Aetsu. Ana, se me escapó Ana. Tenemos que presentar ahora, seguramente, para que nos aprueben la tecnología, pero con una evidencia altísima, superior a la que puede conseguir el médico. Me aparece la pregunta acá, confiabilidad clínica, entre paréntesis. ¿Qué me decís al respecto? Bueno, pero pasa que ahí es en donde entramos en el problema. Toma agua tranquilo. Ahí es en donde entramos en el problema, porque la confiabilidad clínica es un concepto absolutamente oscuro. No tenemos confiabilidad clínica de nada.
Eli Lilly sacó una droga fabulosa el año pasado, 2024. Detiene el avance del Alzheimer. Probablemente nadie acá se haya enterado. La eficiencia de la droga es el 62% de las veces funciona, el resto no, el 38% no. Ahora yo te pregunto a vos, ¿vos tomás una droga que tiene el 62% de... No, creo que no. No, mentira, sí la tomás, porque tiene la posibilidad de frenarte el Alzheimer. Bueno, sí, quizá en esa situación está bien. No, ciertamente. Sí. No, la eficiencia clínica, la nuestra es altísima. Comparativamente hablando, tenemos estudios súper interesantes que muestran, comparando el rendimiento del médico con nuestro mecanismo, con el médico asistido por una resonancia magnética, que obviamente aumenta la eficiencia del médico. Cuando el médico tiene más información, aumenta. Y nosotros al médico le ganamos y perdemos contra el médico más resonancia magnética, lo cual en algún punto es lógico, ¿no? Pero es arriba del 87% de casos positivos. O sea, negativos más positivos da un 87% de los casos. Bien, vamos a hablar de Pills & Care. ¿De qué se trata, Rodrigo? Contanos de este proyecto. Bueno, nosotros nos enfocamos en un punto que muchas veces se deja de lado, que es la adherencia a los tratamientos farmacológicos. Tenemos una plataforma que el profesional puede entrar a la plataforma, ver el tratamiento del paciente, la cronoterapia, eso se puede cargar de la historia clínica o de los sistemas del hospital. Después el profesional lo evalúa, lo carga en el sistema y luego, dependiendo de cada paciente, nosotros lo abordamos de maneras diferentes. Vamos desde una llamada con inteligencia artificial que lo llama, le dice cómo se siente, que tomó la medicación, la tomó. El paciente le contesta en forma natural y le dice, bueno, ok, y lo marca al profesional le aparece en la pantalla todo lo que el paciente dice traducido y también si tiene un efecto adverso ahí le aparece. Después tenemos lo que es mensajería, o sea, por WhatsApp, por Telegram, por mensaje de texto, donde se le dice, usted tomó la medicación, sí, tiene efecto adverso y escribe. Luego pasamos a lo que también es la preparación de esa medicación, porque muchas veces la herencia falla porque no se prepara de forma correcta, entonces ya tenemos sistemas de bolsas con toda la medicación preparada, tenemos blisters ya también semanales con toda la medicación preparada, y luego también tenemos lo que son la dispensación automática, que se carga el sistema automático, se carga todo como un dispensador automático y le va entregando la medicación al paciente en forma automática. Nosotros nos conocemos de antes, y yo siempre amé tu proyecto. Yo quiero que sepan nada más como ejemplo, yo no vi el proyecto ahora, pero ya él contó 5 cosas que hace 4 meses no tenía. Claro. A esto me refiero también claro. con la innovación, ¿no? y la velocidad. Ya dijiste 4 cosas que la vez pasada no dijiste, con lo cual calculo que el producto avanza. Claro, como hablábamos, uno va a campo, prueba. Y nosotros arrancamos con un dispensador automático. Y eso era el proyecto. Claro. Pero ¿qué pasaba? Ibas y decía, pero yo no necesito un dispensador automático porque yo todavía me puedo autogestionar la medicación. Bárbaro. Pero no me la puedo preparar. Entonces ahí, bueno, ¿te la mando preparada a tu casa? Sí, me sirve. Entonces ahí van las bolsas o va el blister. Y luego hay gente que, por ejemplo, en una dolencia puntual, una operación, un paciente oncológico, que se gestiona la medicación, pero ya cuando tenés ese pool que tomás, que parás, tenés pausas, ahí se le complica. Entonces ya que el profesional a través de una llamada, de un WhatsApp, le vaya avisando cómo tomarla y marque la adherencia, claro. Y los efectos adversos, porque es un tema importante también, que el paciente puede decir, hoy tengo náuseas, y el profesional ya cuando tiene la información dice, tomó la medicación esta, la tomó bien, tiene náuseas, bueno, podemos cambiar las horas de toma para que sea mejor minimizar esos efectos adversos. Y todo eso radica que el paciente tome la medicación, y que tome la medicación tiene efectos importantes en la salud, el bienestar y el del paciente, y de otro lado el sistema de salud, porque si yo estoy gestionando medicación oncológica que tiene un gran costo y el paciente no la toma, estoy perdiendo plata por todos lados, porque el paciente se va a enfermar de vuelta, tengo que vuelta a intervenirlo y además toda esa medicación que di no tuvo ningún efecto. Me tomo el atrevimiento de pedirles un aplauso a estos 2 productos que son los 2 uruguayos. Así los motivamos un poco. Me gustaría más ver ese perfil emprendedor y la cocina de estas ideas, ir un poco para atrás, porque con el camino allanado uno conecta los puntos hacia atrás y quizá es más fácil. Pero... Allanado nada, Está claro. ¿Cómo fue ese proceso de construcción de cada uno de los proyectos? Fernando, contanos tu experiencia. ¿Cómo surgió esta idea? Yo tengo la suerte de sumarme a un equipo científico que ya estaba andando.
el equipo científico comenzó el primer paper sobre análisis automatizado del lenguaje para la determinación de Parkinson, fue el primero, es 2009. Yo me sumo a un equipo científico que ya funciona, que tiene 16 años publicando los resultados. Y en 2003 lo que les pasó a ellos es que se cansaron de esperar que alguien venga a buscarle los findings, digamos. Entonces armaron como un MVP muy chiquitito que distribuyeron entre colegas, que esa es otra, la innovación en la digitalidad avanza sin que uno, digamos, sin pedir permiso, digamos. Y con ese producto chiquitito que hacía 2 o 3 cosas, luego salieron a buscar financiamiento un poquito más directo, ¿no? Porque la ciencia se suele financiar para proyectos científicos. Entonces, cuando vos querés armar algo comercial, tenés que buscar un financiamiento directo. Y el momento en el que yo aparezco en escena fue cuando quien quería financiar el proyecto pidió la incorporación de alguien que no sea científico. Yo soy ingeniero, pero no soy parte del equipo científico. Y bueno, y ellos salieron de compras a ver quién... Llegaste con la plata, digamos. Yo llegué con el dinero, claro. Esa parte es la primera vez que me pasa y fue muy, muy interesante. Y desde entonces empezamos un camino de ir a campo, fracasar. Nos ha tocado escuchar las objeciones más diversas, muchas de las cuales hemos podido incorporar en el producto. Y muchas de las cuales son imposibles de arreglar. Como por ejemplo, no me quiero testear porque me da miedo. Y todos acá deben estar en la misma situación. Yo tengo el coso en el celular. Yo les digo, les hago el test, me van a decir no porque me da miedo. Lo cual es fuertemente inmaduro de todos ustedes, quiero que sepan. Tipo, empiecen a tomar su salud de manera más seria. Peor es secuestrar gente, Fernando. Peor es secuestrar gente, es verdad, pero eso tiene una consecuencia directa y específica que conocemos. La de ustedes es la ignorancia, no quiero saber. Bueno, esa, por ejemplo, es algo que estamos trabajando vigorosamente ahora para ver si podemos... Es un lugar que no viene desde la tecnología, cambiar el miedo que sentimos a que alguien nos diga quizás tenés Alzheimer. Pero esto no es algo que yo tenga con ustedes, que no los conozco. Mis padres no quieren. Y tipo son mis padres. Entonces ahora, por ejemplo, estamos intentando hacer un proceso más cercano que te vincule con este tipo de tecnología y con tus indicadores que no contengan diagnóstico, que te acostumbres a medirte como por ahí te medís la temperatura o la presión. Cuando te medís la presión, vos sabés el número, pero no sabés cuál es la consecuencia directa de eso, pero te medís la presión. Y empezar este camino de manera más transversal y más bottom-up, más con la gente y menos con los médicos. Hemos abandonado un poco el camino de la incorporación del feedback médico porque es muy lento. Y como te digo, una de las cosas más importantes que nos viene pasando tiene que ver con la percepción de este agregado de valor por parte de la gente a la que esto le pega directamente. Contanos, Rodrigo, tu experiencia en ese sentido, más desde el perfil emprendedor y cómo comenzó el proyecto. Bueno, nosotros comenzamos en 2017 y fue simplemente por un problema personal. Mi señora es química farmacéutica, trabaja en hospital, en farmacia comunitaria, y siempre estaba con el tema de que el paciente no tomaba la medicación, la tomaba mal, volvían, yo qué sé, una patología y volvían, no había tomado la medicación, lo tenían que estabilizar, lo devolvían a la casa, todo ese problema que lo vemos todo el tiempo. Y después pasó que mi abuela vivía sola, era autoválida, pero bueno, le dejamos el pastillero de plástico armado en la casa y tomaba mal la medicación. Tomaba el anticoagulante, llegábamos, teníamos que salir corriendo al hospital a pincharle el dedo, a ver cómo estaba la coagulación. Luego empezó con las pastillas los medicamentos de tensión, no los tomaba, se levantaba de mañana 25 de presión, salíamos corriendo. Y era todo porque lo tomaba mal. Y no era que nosotros estuviéramos arriba, porque le dejamos el dispensador, le dejamos el pastillero de plástico, le dejamos la alarma, un reloj con alarma, pero no había forma. ¿En qué derivó? En una CB, 10 años internada en un residencial. Y bueno, después dijimos, bueno, debe haber algo en el mercado que permita hacer un seguimiento por parte del profesional, parte del familiar, porque si bien hay un paciente, hay un usuario que es el familiar, porque que está preocupado uno, porque no lo toma es el familiar. Sí, claro.
Y el ir a preparar la medicación y todo es un estrés bastante grande, porque se va una vez por semana o a veces se va una vez por mes y se deja una cantidad así de cajas de medicamentos, todos fuera de blister, todos desblisteados, ese tipo, todo del principio activo a los 15 días ya está totalmente degradado. Pero bueno, me quedo tranquilo porque digo, me porté bien. Fui a la casa de mi abuela, mi madre, que todo pronto y me fui. Entonces, bueno, un poco ayudar un poco a ese control. También la parte de efectos adversos y interacción de medicamento, porque también otro problema que hay que uno va a varios profesionales y dan todos medicación y después no hay nadie que pueda ver toda esa medicación en conjunto y ver cómo afecta entre sí, si genera efectos adversos, si no no sé la palabra porque no me sale porque es el que maneja mi señora, pero si no interactúan entre ellos y generan que uno no usa el efecto. Y bueno, fuimos a ANI, en 2007 hicimos una validación de idea. Y después pasamos por todo el proceso de ANI, después patentamos en Estados Unidos y patentamos en Canadá, que la patente está aprobada ya en los dos lados. Un tema a hablar también la rapidez que en esos países se generan las patentes. Nosotros en 6 meses teníamos una patente aprobada en Estados Unidos y en 1 año en Canadá. Y bueno, y nos pasó que acá la pusimos la patente y todavía no hemos tenido mucha ¿Cuándo respuesta. fue eso? Y en 2018, 2019. Qué locura. Y después Europa también, es como que vos haces una patente en toda Europa y cada país te va como avisando cuando te presentame esto y después que sale en uno generalmente te preguntan todo lo mismo y la vas como replicando. ¿Habrá ingresado el expediente de Uruguay? Me quedé pensando, ¿no habrá caído el sistema? No, ingresó, sí, pero ya, o sea, se sabe que tiene una demora. Ojo, han hecho mucha cosa para mejorar porque han mejorado, había muchas otras atrasadas. Pasa en Brasil también, que quedan las cosas colgadas en Brasil. Es como que el tema de patente, de protección es como cuesta bastante. Uno se encuentra con esa muletilla, ¿no? Siempre está caído el sistema, parece una cosa de coincidencia, pero cuando necesita hacer un trámite importante se complica, digo, más allá del chiste. Y después, y eso fue avanzando. Tuvimos como más respuestas desde Europa, desde que fue España, que nos llamaron y dijeron nos interesa, porque en la pandemia empezó todo lo que fue los CCPD, que son sistemas personalizados de dosificación, donde al paciente le llega la medicación, que era como un Uber que había en Europa. O sea, eso se usaba, nadie hablaba de eso. Ibas a la farmacia, te daba la medicación, pero eso como que nadie hablaba de eso, no era como un gris que nadie lo mencionaba porque era un mal necesario. Y en la pandemia como dijeron, no, esto tiene que funcionar porque la persona no puede ir más a la farmacia a buscar, le tiene que llevar la medicación pronta, el familiar no puede ir a la casa. Y como que se apuró la regulación. Y tipo el Reino Unido ya lo tiene muy estudiado, España ya también, Portugal hace una ley también, Italia también ya lo tiene, todos lo están usando, pero están como apurando eso. Y es algo como que nosotros ahora lo que estamos buscando es traerlo un poco para acá y América Latina empezar a usar esto, que en realidad con nuestra experiencia que ya tenemos allá y traerlo para acá porque es lo que se viene un poco, ¿no? La parte de control de la medicación que es súper importante también en el hogar. Perfecto, hagamos un ejercicio. Mi abuela tiene 85 años, no entiende lo que ustedes hacen y necesitamos que le expliquen cómo funciona la implementación concreta de sus proyectos. Contanos, Fernando. En el caso de TEL hay 2 caminos, porque nosotros somos primero una herramienta para el médico, que es ahí en donde tenemos un desafío mayúsculo. En ese caso, tu abuela no se daría cuenta, porque el médico no le va a explicar qué herramientas usa para hacer una evaluación de su neurocognición. Pero hay otro camino que es la interacción automatizada, que es parte de este nuevo esfuerzo que estamos haciendo bottom-up. Y si tu abuela, que probablemente así sea, usa WhatsApp, sí, claro, el camino es a partir de ahí, le llega un mensaje, que por ahora el mensaje nuestro por ahora es de texto, no es de audio por ahora nuestro mensaje, tenemos que trabajar todavía en esto, pero la interacción de tu abuela es todo por audio, graba un audio y dice no, ahora no me siento bien, o cómo andás, o lo que sea, y la conversación es una conversación en donde finalmente se le pide al paciente que realice tareas que están estandarizadas. Hay tareas estandarizadas de habla más espontánea, como por ejemplo describir qué comió ayer a la noche. Hay tareas de habla que son más específicas y taxativas, como por ejemplo decir "ah" y hasta que se te termine el aire. Y hay tareas que son intermedias entre las dos, como por ejemplo, contame todas las canciones que te acuerdes, ¿no? Y entonces uno dice canciones. Pero todo esto es, digamos, en el tiempo, no son todas las tareas el mismo día, pero a lo largo del tiempo esa conversación va nutriendo, porque nosotros cada grabación, cada audio, lo tomamos, lo procesamos y lo
metemos dentro del proceso de evaluación y seguimiento. Entonces, si fuese por el lado del médico no se entera, si va por el otro lado, sí. Mi abuela manda audios de 5 minutos, así que te va a dar bastante insumos. Tenemos un desafío también ahí porque efectivamente a veces nos pasa que recibimos audios de 15 minutos y no nos da hoy. Claro. El sistema no evalúa por arriba de, no me acuerdo el número exacto, pero estaba entre 8 y 9 minutos. Y cuando recibimos audios de 15 minutos tenemos que decir, fue medio largo. Nos puedes mandar algo un poquito más corto. Es medio embarazoso, pero es donde estamos ahora. Le pregunto a mi abuela las canciones que le gusta y va a estar 15 minutos, 20 minutos y se va a empezar a acordar mientras habla. Fantástico. Fernando, contanos, Rodrigo, desde este lugar, cómo es el vínculo ese con el paciente, digamos, la experiencia. Bueno, con el paciente le decís, cuando suene, levanta la medicación. No sé, levante, tiene que descargar una app, digamos, ¿no? ¿Qué? No. ¿Cómo es el...? A ver, la persona, nosotros tenemos, como te decía, varias escalas, ¿no? Sí. Si yo le doy a tu abuela las bolsas con la medicación, tiene un beeper que le avisa que tiene que tomar la medicación, tiene que ir a recoger. Sí. Eso es peso automático. Lo que buscamos es que el paciente no tenga mucha interacción con el sistema. O si no, lo que es el automático, sonó, le avisó, agarró la medicación y más nada. No tiene que tener aplicación, no tiene que tener nada, es todo automático. Después el paciente podría, si tiene capacidad, darle permiso para decir, bueno, ¿te querés liberar tú la medicación? Libérátela. Pero te lo dejo liberar entre las 3 de la tarde y las 4 de la tarde. Entonces nunca va a levantar una medicación de la noche en la mañana o en la tarde. O mismo, muchas veces lo que pasa es que el familiar deja el dispensador automático y desde el trabajo, la casa, le libera la medicación. Es una forma también de mantener el contacto y mantener el control, porque nosotros trabajamos con personas mayores, en la inmensa mayoría, pero trabajamos con pacientes crónicos, con mucho niño que tiene una enfermedad crónica que la madre o el padre o la abuela, la tía tiene que controlarlo y está todo el día pasando por diferentes personas. Entonces le dio la medicación la de la mañana, no se la dio de tarde, ¿a qué hora se la dio, no se la dio? Todo eso te lo evitas si el familiar o el responsable del celular dice, lo llama y te voy a liberar la medicación. O, por ejemplo, si tiene una patología puntual, como puede ser el dolor de cabeza o una medicación puntual, se libera remoto. Y entonces no tiene que dejarla tampoco al alcance de esa persona que lo está cuidando. Pero en realidad podría ser que simplemente, en tu caso de tu abuela, decir, bueno, cuando suene esto y te manda luces, saca lo que te da y tómatelo. Y sería solo eso. Fantástico. Se abre un dilema enorme, ¿no? Y una ventana de oportunidades muy grandes de todo lo que se puede llegar a hacer con la implementación de este tipo de herramientas, pero de otras cosas. ¿Ya están trabajando, Fernando, en posibles aplicaciones futuras, analizando oportunidades más allá de los proyectos que tienen hoy vigentes? ¿Qué visualizas vos a futuro sobre esto? Es que es interminable, porque primero porque el lenguaje es tan diverso. Nosotros, por ejemplo, tenemos una demostración. Nosotros publicamos mucho, nosotros debemos tener hasta la altura del partido de nuestra tecnología 230 papers más o menos en distintos... A los científicos les gusta elegir algo muy chiquitito para publicar, no se publica así, tipo una monografía, ¿no? Entonces, nosotros hemos mostrado, por ejemplo, que la eficiencia que tenemos la podemos sostener en el idioma castellano sin que importe si habla un chileno o un dominicano, que hablan muy distinto. ¿Sí? Sí, claro. Pero también hemos mostrado que cuando hacemos una sintonía fina para el idioma en cuestión, la eficiencia aumenta un montón. Podemos pasar de 87 en algunos casos a 92, 93. Ahí hay un análisis costo-beneficio que hacer, que es nuestro. Entonces, nosotros tenemos el desafío permanente de los datos, de generar información validada para entrenar nuestros algoritmos de machine learning. Y en eso estamos trabajando todo el tiempo. Pero además están el resto de las condiciones que hoy no tenemos. Hoy tenemos 4 condiciones en la plataforma que son neurodegenerativas, más 3 condiciones de salud mental. Hay 9.000. Entonces, hoy en lo que es en proceso, que no están todavía en la plataforma, tenemos epilepsia, Huntington's, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple. Estamos trabajando en un proyecto muy grande en California con trastornos del aprendizaje por multilingüismo. Estamos trabajando en trastornos de marcadores de autismo, de dislexia. Son todos proyectos que bueno, dependen también de los partnerships que hacemos en términos científicos. Porque no tenemos 200 científicos para trabajar en esto, entonces tenemos que trabajar con los demás.
En ese sentido, si hay alguien haciendo un proyecto y quieren utilizar TEL está abierta la plataforma. La única forma en la que logramos más información es con partnerships científicos. Es un papel que hay que firmar y empiezan a usar la plataforma siempre que tengan ganas de investigar, ¿no? Y no tiene fin, no tiene fin. De hecho, cuesta a veces priorizar el foco, ¿no? Porque, sí. ¿Por dónde arrancamos? Tal cual. Rodrigo, me imagino que cayendo nuevos mercados hay desafíos diferentes, certificaciones internacionales, normativa, protección de datos, podemos seguir. ¿Cómo hacen para ir adaptándose a cada una de estas realidades y qué han encontrado hasta ahora sobre ese tema? Bueno, generalmente cuando uno cae en un mercado nuevo necesita a alguien que esté en el mercado, ¿no? Eso es fundamental. Caer uno como un paracaidista en un lugar generalmente a nosotros nos hemos rebotado. O sea, hemos ido nosotros a, por ejemplo, una feria en Alemania y después nos dicen, en claro, Turquía, y caes en Turquía y no tenés suerte, o otros países en Grecia no tuvimos suerte, en Italia al principio no tuvimos suerte porque caímos nosotros. ¿Y quién es ese partner que necesitas? Y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, en España tenemos un socio comercial, un partner, que bueno, por ejemplo, había que hacer la validación de la aplicación de datos personales. Entonces, la protección de datos personales que te piden ellos. Entonces te dice, bueno, ellos se mueven, van a hacer la certificación y nosotros le damos el soporte técnico o hacemos los cambios necesarios. Un cambio, por ejemplo, que nos pasó, que nos sorprendió, fue que necesitan tener, la aplicación tiene que estar habilitada para las personas no videntes. Es como te lo obligan a tener, que vos cuando navegás te vaya diciendo todo para no videntes, era como una obligación, tuvimos que adaptarla. Después lo que es la parte de los usos de medical device, en nuestro caso no llega a ser no es un medical device ni en FDA ni CE, porque ahí nos enteramos que nos pagamos, hicieron el informe diciéndonos que como no tiene interacción con el cuerpo y alguien va que relevanta la medicación, no es un medical device, lo cual facilitó enormemente lo que es las aprobaciones. Pero bueno, todo eso nos ayudó a esta persona, tanto FDA como CE. Y bueno, y después también es como pasó, nosotros íbamos a trabajar con lo que era parte de trasplantes de hígado, y bueno, ¿cómo solucionaban el problema? Llamaban todos los días al paciente, ¿tomaste la medicación? ¿Cómo la tomaste? ¿Quién la tomó? Y le colgaban. Y tenías una persona todavía llamando por teléfono, y cuando nosotros fuimos con esta solución, dijimos, tenemos el WhatsApp. ¿Te mandó WhatsApp? No, tenemos que hablar con la persona, porque... Y ahí, bueno, donde salía, bueno, si y hacemos una inteligencia artificial que llame y pueda evaluar, si es la persona correcta que está atendiendo, y bueno, y ya la persona... O sea, no te das cuenta que te llama una máquina. No te das cuenta cuando te atiende y te habla como si fuera una persona. Si bien tenés que decirle a la persona antes por reglamentación, claro, mirá que soy una máquina, tenés que decirle, mirá que soy una máquina, y a la persona empieza a hablar, pero te habla como si fuera una persona. Entonces dice, me siento mal, no me siento mal. Y después están hablando 2 o 3 minutos con la máquina, y después vos le haces un resumen al médico con palabras clave, y ahí le decís, mirá, esto es lo que me dijo. Claro. Y evitás una gran cantidad de tiempo de una persona llamando, y capaz que de 20 llamados, 15 no tenés que hacer nada, porque la persona dice, no, me siento bien, ya tomé, ok, a un efecto adverso no tengo nada, estoy bárbaro, pum, y ya lo dejás. También después, si la persona como que no da mucha atención, haces una alerta, vos tenés que llamarlo y decirle por qué, o no está tomando nada y está diciendo que sí, como los locos, y ahí tenés que llamar y ver, porque en realidad lo que pasa con trasplante, que tiene el problema que tienen ellos, es que nos decían, yo trasplanto a alguien, toma los medicamentos, tiene efectos adversos. Y tiene ciertos efectos, porque la medicación ya genera efectos adversos. ¿Y qué pasa después? La dejo de tomar, me siento bárbaro. Entonces, no la tomo más, pierdo el órgano. Y en realidad lo perdieron, ya está la macana hecha, y el tipo ya viene, cuando viene ya tiene el órgano, ya lo perdió, tienen que operar, perdés el trasplante, perdés el órgano, que es lo que dicen ellos. Lo más grave de esto es perder el órgano, porque un trasplante de hígado, de riñón, como hacían, es como que, bueno, perder un riñón es bastante complicado. Entonces, con esto, como buscar evitar eso. Bien, última pregunta y después ya abrimos el espacio a las preguntas del público. Pido que me ayuden acá para acercar los micrófonos. Los dos made in Uruguay, ¿no? ¿Qué observan? Ya un poco haciendo la lectura de lo que hemos escuchado, se sacan algunas conclusiones de la realidad uruguaya versus otras. ¿Qué oportunidades observan que Uruguay podría trabajar para mejorar plazos, procesos y facilitar el avance del ecosistema emprendedor? ¿Qué me dicen? Fernando, no seas muy duro. Yo no veo Esta es la tuya. Yo no veo muchas diferencias entre Uruguay y el resto del mundo en términos, vamos a decir, de infraestructura. Nosotros estamos ahora, se habló mucho de Inglaterra, nosotros estamos haciendo ahora la aprobación en Inglaterra. Es una máquina de impedir. Tipo, no, andate, no me gusta, está mal, está feo, es chiquito, es grande. Tipo, es una máquina de impedir. Y hay que lidiar con eso. Tipo, para avanzar tenés que ir, digamos... sorteando obstáculos. Sí, tal cual.
Puede ser que esté un poquito más clara la cuestión. Sí, en ese sentido los emprendedores preferimos que no haya reglas antes que las reglas estén más o menos. Acá en Uruguay, también se dijo antes, la posibilidad de gobernanza es total. Tipo, el Plan Nacional de Demencias acá en Uruguay tiene 50.000 personas que participan, es nada. Debería tener alrededor de 500.000 personas del Plan Nacional de Demencias. Pero bueno, no se puede porque el presupuesto da para solo tanto. Lo que pasa es que también son 500.000 personas, no es tanto, es poquito. Tenemos acá, yo creo, una oportunidad nosotros particularmente muy importante en la cantidad de saltos que hay que pegar para llegar a un tomador de decisión. Yo me siento con el jefe de neurología del británico en un mail. Nosotros escribimos un proyecto de ley para el acceso a los datos de salud cerebral y ya me junté con 20 parlamentarios. No es la realidad de otras regiones. De hecho, por ejemplo, en Brasil nosotros trabajamos con el Hospital Einstein. El Hospital Einstein tiene un poder maravilloso y lo que nos consiguió es una reunión con el secretario del consejero de no sé quién del Ministerio de Salud del Estado de San Pablo. Claro. Que igual nos dijo, olvídate, no queremos. Con lo cual igual sirvió. Pero me parece que Uruguay en ese sentido tiene enormes oportunidades. Lo otro es, para mí, realismo mágico. La medicina es muy conservadora, no acá, en todos lados. La medicina es un proceso lento en todos lados. Los pacientes son los que más empujan. Lo acabamos de ver en el Congreso esta semana. Son los pacientes los que más empujan que las cosas cambien, que las cosas se muevan. Y me parece que en ese sentido en Uruguay estamos en un muy buen lugar porque nos encanta protestar. Y me parece que tenemos esa ventaja comparativa. En Latinoamérica no hay un lugar en donde podamos ir más rápido que acá, nosotros. Y es un trampolín súper interesante, porque como es digital, se puede hacer desde acá, podemos trabajar desde acá. Así que nosotros estamos muy entusiasmados con todo lo que viene en el futuro. Lo que tenemos es una emocionalidad de desesperación, como dije al principio, porque hay tanto para hacer. Y los tiempos se pasan y la vida se pasa, ¿no? Así que nosotros estamos muy entusiasmados y esperanzados con lo que viene. Nos gusta cómo funciona el Uruguay en ese sentido, comparativamente, no en absoluto. O sea, en absoluto a mí me gustaría que haya una oficina, que la oficina tenga poder burocrático, entonces que si yo voy a Etsu y a Etsu me da el clic, entonces que todos estén obligados por lo menos a recibirme, que entre dentro de FONASA porque está Etsu, me encantaría. Pero comparativamente a otros lados me parece que estamos bien. Es una opinión muy personal, pero también es lo que nos pasa a nosotros por este proceso que es tan incómodo de la salud cerebral y además exclusivamente digital. Porque, entre otras cosas, cuando aparece el hardware, muchas cosas cambian. Claro. Hablabas del tiempo, ¿no? De los plazos, la vida se nos pasa. El costo de oportunidad de no tomar las decisiones también, porque esto puede llegar a tener un beneficio gigante y eso es sumamente importante. Rodrigo, tu lectura sobre esta situación de nuestro país. A ver. Mirá, qué posición tenemos. Yo arranqué en 2017 con esto, ¿no? Y no quiero pecar de optimista, pero yo he visto que ha mejorado mucho, ¿no? O sea, lo que son las agencias nacionales de desarrollo, es como que hay un avance y hay como una idea de que, bueno, hace poco el Nobel de Economía lo que dijo es, demostraron de que la innovación, lo que repercute la innovación en lo que son la PIB de los países, fue el premio Nobel de Economía. Entonces, en realidad me parece que es algo fundamental de apoyar más que nada a las startups de innovación, porque a ver, si soy una multinacional y tengo que hacer una inversión de $1 millón, $2 millones para validar un producto, no le va a mover una aguja, no le va a hacer nada. Pero, por ejemplo, nosotros que éramos 3 personas cuando arrancamos, cada peso cuenta, porque sos el contador, sos el que vas a vender, sos el que desarrollás y sos el que limpiás cuando te vas, o sea, sos todo. Entonces, bueno, un poco también proteger y a los emprendimientos chicos de biotecnología, tecnología, como llevarlos un poco de que no puedes tratarme a mí igual en aduana que IBM, porque yo no tengo la capacidad. Entonces yo, por ejemplo, me quiero tener un insumo
para mi producto y aduana te lo frena porque te dice, no, tenés que tener la regulación quinta. Y entonces decís, bueno, no puedo hacer. En mi caso, ¿cómo resolví? Desarrollo en España. En España yo entro a Alibaba, pongo, pum, y me llega el componente me llega en 3 días. Acá tenés que, si es por la empresa, ir a aduana, despachante de aduana, y al final estás, entre lo lejos que estás como un mes de viaje de las cosas, más después toda la burocracia que tenés, te cuesta bastante. Hay detalles para mejorar, yo creo que una cosa es esa, bueno, ANI funciona muy bien, ANI, vos vas, te reciben, te donan los proyectos, te financian, Andy también está, cuando no es innovador te ayudan es como que hay un apoyo, ellos se mueven si vos pedís, pero hay un punto que se chocan con las leyes, lo que es la burocracia, te dicen, bueno, hasta acá llegué. Y bueno, pero que ciertos organismos, como dice él, si yo estoy en ANI, en un proyecto innovador, ellos me están validando, o sea, me están dando un fondo, claro, y además me están evaluando cada 3 meses, a ver lo que estoy haciendo, cómo no. Y bueno, ¿por qué no tiene la capacidad de decir, bueno, este proyecto puede importar estos insumos puntuales que me pidieron y que pasen por un canal que, bueno, y como yo le decía, después rompémelo, porque yo no lo quiero vender a mí, dámelo, déjame traer, déjame probar, y yo te lo llevo, me lo pongo un martillo y lo rompemos y no lo uso más. Pero ni eso tenés entonces eso yo lo veo lo que es con hardware, es como que cuesta bastante el poder traer los insumos, usarlos, y a veces te cobran como si fuera para lo mismo traer un televisor que traer un insumo para desarrollar un producto, o para un demo. En mi caso, yo con Graciela trabajo, los sensores biométricos, yo tipo en España ya tengo al dispensador por Bluetooth sensores que están homologados por CE, o sea, están homologados en la Comunidad Europea. Con los que quiero traer para acá, no puedo. No tengo forma. No sé cómo hacer, porque caigo en... Contrabando. Es todo parte de un tema que yo tengo, secuestros, contrabando, hacemos todo. Pero en realidad pasa eso. Entonces yo después ya decimos, bueno, esto no va a funcionar acá. Porque para yo tener un sensor, para probarlo tengo que hacer un registro. No tiene mucho sentido. Si después no me funciona, voy a hacer una cantidad de dinero, cantidad de recursos para probar algo, capaz que después no funcione. Yo digo, bueno, lo traigo, dámelo un mes dentro, como una temporaria de un mes, y después te lo llevo y vamos ahí, que le pego con un martillo y lo tiro a la basura, ¿viste? Pero está. Si bien hay muchas oportunidades, somos chicos, como decía él, levantás el teléfono, si andas en contacto, estás con el director de un hospital, eso está muy bueno. Y yo creo que hay capacidad también de la gente. O sea, me pasa a mí que la gente como que tiene capacidad para hacer las cosas, claro, pero muchas veces como que está un poco también atada de pies y manos con lo que son las reglas, ¿no? O vas a hablar con alguien en el ministerio y te dicen, tenés razón, no, la verdad que tenés razón, pero lo que el artículo tanto dice esto y yo no puedo hacer nada. Y también lo entendés. Entonces un poco flexibilizar. Porque bueno, lo que es la innovación en biotecnología, en lo que es la parte digital, todo eso, es lo que la economía, porque lo que son los commodities, o sea, los países que ahora generan riqueza son los que generan innovación, generan cosas nuevas y los que los ponen sobre la mesa. Si tenés que ir a otro país a desarrollar, es complicado. Perfecto. Abrimos un espacio de preguntas breve, por favor. Disculpen que el tirano del tiempo salió. El valor de este espacio, y esto lo digo desde el fondo de mi corazón, debería ser la pelea. Tipo, mejor, si nos vamos irreconciliablemente peleados, para mí mejor, porque no estamos de acuerdo. No sé cuántos médicos hay en la sala. ¿Cuántos piensan que yo soy un chanta porque digo que podemos... Bueno, ustedes no, pero el resto de los médicos con los que yo hablo me dicen lo que vos hacer no se puede hacer. Y bueno, peleémonos, porque por ahí lo que nos falta es... Ahí está, peleémonos, ahí está. A esto vine. 2 minutos empieza la pelea. Primero la pelea con vos, no voy a pelear porque me quiero anotar primero en la lista para que me testes. Ahora te doy el QR y arrancamos. Y a vos te ofrezco la República Argentina para que importes y para que patentes, que es hermoso, digo porque te escuché quejarte y me sentí identificado, pero así que te ofrezco mi país, que es muy bueno para eso también, ¿no es cierto? Sí. Pero una pregunta a cada uno, empecemos. Fernando, en esto de volar y de innovar y ser tan disruptivo, ¿se animan además de desarrollar todo este trabajo de voz para soporte de patologías neurológicas, para patologías tipo crónicas no contagiosas como diabetes o hipertensión, que son de mucho más, de mucha más impronta social?
¿Han pensado en alguna cosa como esa? Después quiero hacerte una pregunta a vos también, Rodrigo. Esto es una cosa que por ahí nosotros tenemos que explicar todo el tiempo, es que nosotros somos parte de una industria. O sea, yo competidores directos, gente que hace lo mismo con otra tecnología, ¿no? Pero que es gente que hace lo mismo que yo, pero no en español quizás. Yo tengo 12 directos, los conozco todos. Tipo, nos juntamos todos en una conferencia muy grande que hay de tecnologías de la voz en Tampa todos los años. Y ahí nos encontramos, entre otras cosas, con colegas que trabajan en diabetes, en enfermedades cardíacas, todo a partir de biomarcadores digitales de voz. Nosotros no lo hacemos, tiene que ver exclusivamente con el foco del equipo científico con el que trabajás. La gente que trabaja en cardiopatías y en diabetes y le interesa el lenguaje, lo relacionó y tiene hoy una tecnología ahí. Nosotros no solo no tenemos los datos, porque hay que trabajar con datos, con todo esto. Datos es muestras de voz. No solo no tenemos los datos, sino que además no tenemos los profesionales. Los profesionales que tenemos son del espacio psicológico, neurológico, psiquiátrico, gerontológico. Esos son los profesionales con los que trabajamos nosotros. Entonces la respuesta es, en algún lugar hay que poner el límite. Nosotros vamos por ahora hasta el cerebro, pero si te interesa te puedo referir a colegas que tienen tecnologías en cardiopatías, en diabetes. Sí. Gracias. Y Rodrigo, en esta tremenda herramienta de poder seguir pacientes de esa manera, que a todos también nos preocupa, en este universo, ¿no?, de este tipo de patología en la cual nosotros trabajamos haciendo telemedicina y seguimiento de pacientes en lugares remotos con estas patologías, y uno de nuestros grandes talones de Aquiles son justamente el paciente que abandona y no tenemos las alarmas para eso. Y estamos ahora empezando un proceso en un joint venture que yo contaba ayer, en una pregunta, y te pregunto a vos también, utilizando IA y sabiendo promptear bien, ¿tienen pensado, por ejemplo, buscar elementos predictivos del abandono del tratamiento, que te pueda servir incluso como coadyuvante al proceso que ustedes están haciendo? Mira, nosotros, el sistema, esto yo no lo dije, pero cuando la adherencia no es correcta ya se generan alarmas. Si yo llamo, por ejemplo, ¿cómo pasaba? Si yo llamo a una persona 3, 4 veces y el sistema ve que las preguntas es como sí, tomé, bueno, sí, no tengo nada, sí, no tengo nada. A ver, una persona que está, yo qué sé, en un tratamiento oncológico, que lo llamás 5 veces, dice tomé bien y no tengo nada, y puede generar una alarma para que alguien dispare y lo llame y le diga, ¿no te pasa nada? ¿O no estás tomando nada? ¿O no estás dando corte? Mi padre pasó un tratamiento oncológico hace poco y no, tienes efectos adversos, estás molesto, y generalmente la persona también cuando lo llaman también está como contenido y larga, ¿viste? Muy probablemente empieza a hablar porque tiene una angustia. Entonces por atrás de ahí se puede predecir que no toma, y después también nosotros en los mensajes de la aplicación se le manda el WhatsApp o se le manda a través de la aplicación y se contabiliza el tiempo que demora en contestar. Yo mando el mensaje, ¿cuánto demoraste en contestar? Hay varios como factores que te pueden predefinir o te pueden como alertar de que ese también no está haciendo correctamente. O si no contestan, porque a veces te pasa que mandás el WhatsApp y no te contestan. Entonces, si pasa un día nadie contesta, ya se genera una alarma y ya dice, mirá, esta persona, acá hay algo raro, llámalo, y ahí llama una persona. Es como que minimizás, a ver, nunca nada va a cambiar la interacción humana. Eso te lo dice el CEO de OpenAI, te lo dice todo el mundo. Toda la inteligencia artificial es preciosa, pero el humano, el entendimiento, la empatía humana del enfermero, del médico, eso el químico farmacéutico que se sienta con la persona y le dice, ¿qué te pasa? Estoy angustiada, me siento mal, la medicación, bueno, ese ida y vuelta, para mí lo siento así, que lo veo yo en la experiencia, que el humano es el humano y la empatía esa no va a cambiar. Entonces sí, nosotros sí podemos detectar y ya siempre es una persona que llama y trata de como indagar más. Y tiene también la persona el tono de voz, ya te das cuenta cómo la persona está y poder hasta decir, bueno, venite por el consultorio, andate a la clínica y como poder alertar. Pero si nosotros hacemos, el dispensador automático, si en la media hora no levantó la medicación, te avisa, te dice, no levantó la medicación. Es inmediato, ¿viste? Entonces tenemos alerta así. Pero sigue estando la necesidad, me parece, del ida y vuelta con una persona. Porque al fin y al cabo, cuando uno está enfermo, no le gusta tener ponerme una robot al lado, que tenga a ver un enfermero y que cómo está, y que sepa, que también la inteligencia artificial lo hace, porque yo
le puedo decir, cuando hago el texto, hago un prompt con todo lo que la persona me dijo antes. Entonces yo puedo hacer como, si ayer tenía fiebre, yo le puedo mandar, cuando lo llamo, ¿cómo andás? ¿Estás mejor de la fiebre? Y es como que lo vas como enganchando. Lo vas prompteando y lo vas... Lo hagas como, le pones como campos para ir, que la persona diga, esta persona, mira, ¿sabes lo que me pasó ayer? Como de empatía, pero en realidad es una máquina. Pero si vos tuvieras dos nubes de 10.000 puntos cada uno que abandonó el tratamiento y otro que no te cuesta nada incorporarlo como factor predictivo. O sea, la gente que abandonó, si supieras, digo, si tenés el dataset de estas 10.000 abandonaron, estos 10.000 no, lo puedes incorporar como factor predictivo. Claro, esto es el tema, es un poco ir un poquito, mucho, un par de pasos antes, digamos, ya entender cuál, siempre con un margen de error, cuál de este grupo etario de 100, cuáles son estos 30 candidatos a que van a abandonar y mirarlos selectivamente. Sí, se puede. Actualmente no lo estamos haciendo. Se puede desarrollar y se puede hacer. Requiere, como decía, una gran cantidad de datos. Claro, Un estudio de decir, bueno, de 1000 pacientes que tuve, tantos no hicieron y qué comportamiento tuvieron para llegar a ese punto. Eso sí se puede hacer. Actualmente, para ser sincero, no lo hacemos. Gracias. Buenas. La verdad, Fernando, Rodrigo, los felicito por los emprendimientos. Yo soy el médico que te voy a hacer la pregunta que vos estabas pidiendo a gritos. Felicitaciones a ambos, me parece que son dos grandes emprendimientos, pero tengo una pregunta para ti, Fernando, concreta. Yo me dedico mucho a la metodología y entonces me quedó, no sé, quizá lo dijiste y no lo reperé. Cuando tú te refieres a eficiencia del cercana al 90%, te refieres a la sensibilidad como si lo usaras como un test diagnóstico. Es decir... Nosotros hablamos, está bien la pregunta, nosotros nos metemos medio en el espacio de lo técnico, pero nosotros utilizamos una métrica que se llama área bajo la curva que incluye los falsos positivos y los falsos negativos. La clasificación que nosotros hacemos es binaria en cascada, entonces nosotros comparamos contra pacientes... Todo, en nuestro caso, depende de tener datos muy prístinos. Entonces, ¿qué datos incorporamos nosotros a la plataforma para...? Porque la gente puede pensar, no, pero si yo hago un test, entonces mis datos sirven para entrenar el modelo. No, porque no sé nada de vos. No tengo idea de tipo, cuál es la fenomenología que hay detrás. Entonces, lo que nosotros hacemos para incorporar datos a la plataforma es hacer partnerships que nos aseguran un dato que es muy rico. Entonces, cuando alguien es un control saludable, dentro de mi plataforma es un control saludable porque hay una opinión clínica que así lo dice, porque hay un MRI que dio normal, hay una punción lumbar que dio normal, hay un electroencefalograma que dio normal. Ahora estamos empezando a incorporar también genético, pero el genético no tiene estas características de opinión médica de fondo. O sea, no hay un informe sobre estos 4 que yo te acabo de decir que en definitiva me dan control sano. Lo mismo pasa para Alzheimer, Parkinson, demencia frontotemporal y deterioro cognitivo leve. Nosotros incorporamos a la plataforma datos muy ricos. O sea, nosotros estamos bastante seguros que el que nosotros grabamos, que decimos que tiene Parkinson, tiene Parkinson. Por eso, ¿cuál sería el patrón oro en ese momento? O sea, ¿contra qué? No tenemos patrón oro como no existe patrón oro que no sea la opinión del médico. Viste que en neurodegeneración vos nunca tenés diagnóstico definitivo hasta que no hace la biopsia después de la muerte, ¿no? Entonces, lo que nosotros comparamos es contra un diagnóstico clínico asistido, ese diagnóstico probable asistido por estas 4 herramientas. Perfecto. Que te digo. Y la segunda pregunta es, ¿midieron el tiempo de anticipación? 15 años. Lo tenemos medido con porque al ser la voz lo que usamos, tenemos una ventaja fenomenal respecto de otras cosas. Nosotros tenemos un competidor que se llama ViewMind, que dice lo mismo, que ellos tienen 15 años. El problema es que ellos no existían hace 15 años y no pudieron medir hace 15 años. La voz tiene esta particularidad hermosa de que yo te puedo grabar hace 15 años y te testeo hoy, pero yo tengo la grabación de hace 15 años. Y encontramos un dataset fenomenal de gente que murió, donó su cerebro a la ciencia y tenían un track record de grabaciones con tareas semi-estandarizadas 15 años antes. Entonces tenemos hoy un mecanismo para determinación de severidad que tiene 15 años de posibilidad. No es igual para todas las enfermedades. En 15 años, esto que te estoy diciendo es el máximo que tenemos medido hoy y es para Parkinson.
Bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero, igualmente felicitarlos. Fantásticas los dos desarrollos. Bueno, con respecto a salud mental, yo soy psiquiatra y trabajo en desarrollo en salud mental. Y con la parte de depresión, ansiedad, hace mucho tiempo la voz es espectacular, es una herramienta increíble en anticipación. Se hizo un desarrollo con esquizofrenia, que anticipa 10 años el diagnóstico con una efectividad, creo que estaba arriba del 80, sí, ya el 90, pero con 10 años de anticipación, que sería imposible, con el discurso. Entonces es una herramienta espectacular. Pero con no sé si no es mi socio el del que estás hablando. Es argentino, no sé. Facundo Carrillo. Sí, por eso. Es mi socio. Bueno, hace mucho veníamos discutiendo eso, sí, me imaginaba que iba por ahí. Con depresión, sí, me interesa. La depresión, hay muchas depresiones. Es un gran problema, ¿no? Hay muchas diagnosticadas diferentes formas, y cuando la depresión es grave no le hablas a nadie. Estás en la cama y te preguntan y moves un ojo, ¿no? O sea, no tenés forma de grabar la voz tampoco, ¿no? Menos si es una depresión, y todo lo que es depresión, que se confunde la psicosis en síntomas previos, que se confunde con depresión. Un gran problema son los lenguajes regulados, donde depresión es una, lo sumo dos, que es o bipolar o no, y eso se deja de lado todas las depresiones. Con respecto a eso, ¿no? En depresión, ¿van solamente a una escala, a determinar las escalas típicas de depresión? Es una cuestión... ¿O algo más? No, entiendo. Es una cuestión comercial ahí. Porque al psiquiatra que trabaja en este espacio, nosotros lo tenemos dividido en dos. Tenemos el fanático y el negador. Pero no hay nada en el medio. Entonces... En general, el psiquiatra que es fanático, lo que le interesa sobre todo es tener el dato, porque el psiquiatra en general no tiene acceso a un número que le vaya marcando la evolución de nada, ¿no? Obviamente vos podés hacer un examen de sangre, pero vos estás tratando de encontrar otras cosas. Entonces cuando de repente yo te empiezo a marcar emocionalidad dominante en el discurso, y son todas cosas que vos podés ir midiendo en el tiempo. Entonces al psiquiatra fanático, que es el único que me compra, by the way, yo lo tengo ya comprado mucho antes de la clasificación de la enfermedad, porque le sirve como herramienta. La parte en donde nosotros medimos depresión es una cuestión comercial, y lo que hacemos es dar un equivalente del PHQ-9, que es lo único que la gente entiende. Porque no tengo... PHQ-9 es un test que uno hace, son 9 preguntas en donde te preguntan acerca... Te piden que te catalogues a vos mismo de 0 a 3, y después se suma eso. Y trabajar con eso para la industria es algo conocido. Sí. Entonces, cuando yo voy y digo, mira, pero yo con una entrevista te predigo el PHQ-9, bueno, charlemos. Más allá de eso, no hemos encontrado interés. Lo mismo hacemos con burnout y lo mismo hacemos con ansiedad. Son 3 escalas, tenemos 2.500 casos para cada escala. Y de nuevo, en este caso no hay ni resonancia magnética ni nada por el estilo, simplemente un acompañamiento clínico. Pero tiramos con un análisis de voz. Uno de los problemas que tiene el PHQ-9, le cuento a los que no saben, es que repetirlo es medio engorroso. Porque una vez que lo hiciste ya sabes lo feo que es, entonces te da mucha reticencia hacerlo de nuevo. Entonces en general el psiquiatra trata de usarlo cuando hace falta y no hacerlo en el tiempo. Lo que te quita el seguimiento. Cuando uno propone una tarea que puede dar un valor equivalente al PHQ-9, que se puede hacer en el tiempo, qué sé yo, tiene sentido comercial. Ese es el motivo por el cual lo estamos haciendo, pero contestando tu pregunta tratamos de predecir PHQ-9 y las otras escalas. Bien, y una cortita segunda para los dos es el costo del uso de IA, en este caso entiendo modelo, más allá del procesamiento natural del lenguaje, el costo del uso de modelos de lenguajes en los desarrollos, mirándolo a futuro. O sea, el costo que tiene, ¿es alto, es bajo, es accesible? Bueno, nosotros depende, porque como tenemos diferentes opciones, obvio que si vas a tener una llamada, va a salir más caro. Pero puede que sea del costo un 20%,
25% del costo en la llamada. Después, por ejemplo, cuando es por mensaje de texto ya es otro porque no es generación de voz, entendimiento del lenguaje, ya es diferente. Pero anda el más caro entre el 20 y 30%, dependiendo del país, porque también cada país es diferente, o sea, por ahí. Del costo que nosotros tenemos real, que no es gente, la inteligencia artificial es el 100%. O sea, todo, nosotros no usamos ningún motor externo, es nuestro, y lo tenemos hosteado en AWS, y cada vez que entra un audio, todo lo que pago de AWS es inteligencia artificial. Lo que pasa es que en términos absolutos y relativos los dos, es barato respecto de lo que a mí me ingresa por cada test. Es muy poquito el costo real. Y también cuando vos evaluás cuánta gente tengo que estar llamando a una persona, cuánto le pago a esa persona, que se me enferma, que bueno, se equivoca más, ¿no? Porque llama y va escribiendo, el costo al final es mucho más barato usar la inteligencia artificial, por más que yo te diga un monto que me decís, pero si te es una persona hablando, es más barato y más efectivo y el resumen es todo instantáneo. O sea, llama a una persona y a los 2 minutos, te aparece el paciente, tocas y te dice todo el resumen. Y es mucho más rápido, ¿viste? Fernando, Rodrigo, muchas gracias por sus minutos. Un aplauso para ellos. Los despedimos de esta manera.